El algoritmo es uno de estos términos que se encuentran romantizados, agotados y utilizados prácticamente durante todos los días desde hace mucho tiempo. Si eres una persona que dedica parte de su vida a navegar en la web a través de YouTube, probablemente ya habrás escuchado hablar del algoritmo. Y si has tratado de formar parte de los creadores de contenido a lo largo del internet, entonces definitivamente has oído hablar de eso, o quizás te habrás obsesionado, al igual que muchos, que hablan sobre este tema en específico. Debido a las recientes noticias de TikTok, desde el equipo del lado oscuro decidimos sumergirnos en el agujero de gusano que envuelve a estos algoritmos. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué hay gente que los estudia tanto? ¿Por qué los entes gubernamentales están tan cautelosos y podríamos decir asustados debido a la existencia de los algoritmos? Y peor que todo esto, ¿cómo los algoritmos te afectan a ti? Así que llegó la hora de que te prepares, porque este video podría cambiar la forma en cómo percibes el mundo del internet, ya que hoy te vamos a hablar del lado oscuro de los algoritmos. El origen de todo. Esto que ves en pantalla es un mapa conceptual de la Agencia de Redes para Investigaciones de Proyectos Avanzados, conocido por sus siglas en inglés como AirPaint, desde el año 1977. Aunque se considera que este modelo estuvo existiendo desde finales de 1960, era más que todo un modelo de comunicación militar que permitía ver información desde distintos lugares de forma gráfica y computarizada. A diferencia de utilizar ondas de radio u ondas de televisión, las cuales ya eran muy conocidos por los enemigos durante la Guerra Fría, fue en 1983 cuando se le añadió el modelo de conexiones de tipo DARPA, es decir, el tipo de conexión que dio vida a las IP, o mejor conocido como los procesadores de Internet actual. En los 90 fue que el sistema de Internet moderno se desarrolló y comercializó entre la gente común que podía acceder a ello, pero desde allí se comenzó a hacer más fácil y más accesible para que los habitantes del mundo pudieran ingresar al espacio cibernético. Todo esto te lo explico porque desde la década de los 90 hasta el día de hoy han pasado un poco más de 30 años, por lo que efectivamente en todo el mundo hay solamente una generación que efectivamente ha vivido lo que es el Internet desde el principio hasta ahora. Y más importante que eso, ha vivido los enormes y sorprendentes cambios que la misma ha tenido. Por lo que, a medida que el Internet fue creciendo, también fue aumentando en usuarios, por lo que también fue aumentando en tipos de usos. No solamente dejó de existir en forma de foros de textos donde la gente compartía cosas, sino que también empezó a implementar formatos de video y formatos de descarga. Aquellos que son mayores en la audiencia probablemente recordarán los programas como Ares, Limewire, Emule o incluso torrents, los cuales eran muy populares porque permitían un flujo de descargas descentralizado y libre. El problema es que al ser libres también tenía una enorme red de virus, archivos nocivos y cosas increíblemente desagradables que un chico no debería ver. Pero ya la marea está creciendo y no la iba a parar nadie. Más gente comenzó a formar parte del Internet, el cual se volvió más accesible, más poblado y más descontrolado. Y cuando los núcleos del poder comenzaron a darse cuenta que el poder tenía muy incalculado el uso del Internet, fue cuando empezaron a meter las manos en forma de leyes, en forma de dinero y en forma de control. El control mediático mediante el algoritmo. Algo importante que debes saber sobre los algoritmos es que por definición son una serie de cálculos y pasos que al seguirlos deberían resolver un problema o buscarle solución a algo en específico, o como mínimo deberían servir para recordar información sobre el problema. Y digo recaudar para no emplear una palabra que existe en Internet desde sus inicios: espionaje. Al aplicar estos conceptos en la actualidad, comprenderás que un algoritmo funciona como una red neuronal, trabajando activamente, haciendo millones de cálculos por segundo, con el objetivo de, ya sea resolver un problema o recaudar información sobre un problema. Dichos conceptos se deben aplicar al Internet y a la masiva e incalculable cantidad de gente que lo habita.
por lo que si no has comenzado a darte cuenta de lo que viene en este video, te lo explico de esta forma. Internet está plagada de algoritmos que funcionan activamente para controlar qué es lo que te gusta, qué es lo que consumes, qué es lo que te atrae, qué movimientos políticos apoyas, qué es lo que odias, entre otros, para moldear todos los aspectos de tu personalidad y convertirte en un medio informativo. Así que una vez que explique todo esto, comencemos a hablar de los algoritmos más específicos e influyentes, donde tenemos por supuesto a el algoritmo de TikTok. Cuando te mencioné las noticias recientes debido a la desactivación y posterior activación de TikTok, fueron las que inspiraron a la investigación que dio origen a este video. Me refería a que el gobierno de los Estados Unidos le tiene miedo a la aplicación, aunque para ser justo, no solo ellos, sino los gobiernos de todos los países siempre han expresado temor sobre la existencia de las redes sociales, ya que son cosas que son difíciles de controlar, o por lo menos difíciles de regular entre la población. Para que un gobierno tan influyente como el de Estados Unidos haya tomado la decisión de hacerle la guerra a TikTok es porque algo más habrán de saber. Cuando hablas del algoritmo de TikTok y su forma de trabajar, inevitablemente tienes que involucrar a China, ya que TikTok proviene de dicho país, por lo que si tú diriges tu atención hacia ellos, podrías darte cuenta que los videos trending de TikTok en esas regiones son completamente distintos a los que hay en nuestro lado del mundo. Dentro del país del gigante asiático, los videos que la red social empuja hacia el público a través del algoritmo son nacionalistas, son videos educativos o de ensalzamiento militar, donde se glorifica la grandeza de China. Más allá de lo que esto tenga que ver con el sistema de crédito público que este país tiene, nos habla prácticamente de un adoctrinamiento mediático sobre la grandeza del Partido Comunista Chino, mientras que en Occidente, en nuestro lado del mundo, el algoritmo parece empujar de forma deliberada cosas muy alejadas y muy distantes. Y no me refiero solo a bailes que se hacen virales, sino también a los famosos retos que cada cierto tiempo generan muertes, como el reto de Tide Pod, que consistía en comer productos de limpieza, o el reto de lanzarse de una lancha en movimiento, o el reto de pararse en el techo de trenes en movimiento, y entre otros. Cuando hablamos de TikTok, hablamos de un algoritmo que pertenece a la misma red en la misma app, porque tiene funciones distintas dependiendo del país donde se encuentre. En el lado asiático parece educar y fomentar nacionalismo en la población china, y en el lado occidental parece distraer, entretener y algunos dirían estupidizar a la población. Lo peor de todo es que TikTok es el más exitoso de varios intentos chinos de entrar en el mundo de las redes sociales. ¿Acaso no recuerdas a Kawaii, la cual era considerada más pequeña que muchas redes, pero que intentó contratar y pagar influencers para hacer contenido en su app para atraer usuarios a ella? Parece que el objetivo chino era ingresar en este mundo, pero ¿para qué? La guerra contra el espionaje chino de parte de Occidente ha sido rampante, desde tratar de prohibir los teléfonos Xiaomi hasta tratar de prohibir TikTok, y por lo menos hoy por hoy ya se sabe que las personas de poder como congresistas, gobernadores, alcaldes y otra gente de interés no tienen permitido ni TikTok ni varias apps de origen chino en sus celulares para evitar el espionaje, lo cual da mucho a qué pensar. Porque si te pones a ver la influencia de productos chinos en la vida occidental, tiene muchos ejemplos, desde juegos como League of Legends, Genshin Impact, hasta entidades monetarias como AliExpress y Shein, altamente inculcados en la vida de millones de personas del occidente, que pasan por debajo del radar del temor de los gobernantes de los países más fuertes, por lo que parece que TikTok tiene algo diferente, algo que hace que el gobierno le grite a su población que tengan cuidado y quizás deberías prestarles atención. El algoritmo de Meta, Instagram y Facebook. Este es un algoritmo que funciona un poco diferente, porque buena parte de estas redes sociales tienen mucho que ver con las personas que sigues, con tus amigos y tus intereses personales. Los reportes indican que Facebook tiene aproximadamente 3.000 millones de usuarios activos mensualmente, una cifra un tanto sospechosa, y hay quienes indican que durante este año esa cifra irá disminuyendo. Lo que ocurre es que Facebook es una red social antigua, fue creada en el 2004 y su existencia ha pasado por varias transformaciones. ¿Y sabes que también ha cambiado mucho?
la gente. En 20 años, ya hay muchos que se refieren a Facebook como la red social para los muertos, ya que los cálculos indican que a día de hoy deben haber aproximadamente unos 30 millones de cuentas y perfiles pertenecientes a personas ya fallecidas, y cuando ves que la red social tiene un sistema de avisos para informar cuando el dueño o la dueña de un perfil ha pasado a mejor vida, para convertir dicha cuenta en un obituario o simplemente eliminarla, te comienza a dar cuenta de que la situación es más seria de lo que parece. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de Facebook? Pues, basta con mirar un poco la controversia en la que se vieron involucrados hace poco, en la que admitieron haber estado utilizando bots de chats y bots de inteligencia artificial de forma experimental para inflar las filas de usuarios activos en Facebook, por lo que es muy probable que tú hayas andado navegando en la red social en algún punto y hayas visto comentarios o incluso discusiones de personas aparentemente reales que resultaron no serlos, cuyos perfiles ahora están supuestamente eliminados. Pero que es necesario que lo coloquemos en perspectiva, ya que significa que el algoritmo de Facebook viene para generar una cohesión dentro de la red social, para promover la interacción humana, aunque eso signifique colocar una serie de bots interactuando entre sí para dar la sensación de que hay más personas allí, apoyando y avivando mucho más la teoría de la internet muerta, la cual es un tema aparte, y te haremos algún video al respecto en algún momento, y ya sabes, puedes dejarme algún comentario si te interesa una producción específica de esto. El mayor problema aquí es que una cosa son los bots de comentarios que ya de por sí están en todas las redes sociales, y otra cosa muy distinta es que dichos bots tengan la capacidad de tener perfiles y cuentas enteras administradas por inteligencia artificial, ya que entonces tienen la capacidad de crear hilos, crear videos y hacer posts que el algoritmo agarra y empuja, haciendo creer que la red social está viva y generando interacciones humanas. Y no nos podemos hacer los tontos. Facebook declaró que iba a eliminar las cuentas experimentales, no porque le interesa al público, sino porque le preocupa la existencia de bots, sino porque no puede arriesgar que su red social pierda credibilidad y termine alejando a los inversionistas que pagan publicidad. Pero ya sabemos lo que intentan hacer, así que ten bien claro que cuando perfeccionen la técnica lo van a volver a hacer, y cuando eso pase probablemente no puedas confiar ya en ninguna persona con la que interactúes sin conocer, en ninguna red social. El algoritmo de YouTube. Este es un término muy conocido entre los creadores de contenido de la plataforma. No solamente eso, hay canales enteros formados alrededor del mismo concepto, de personas que dicen entender de alguna manera el dichoso algoritmo, romantizando la palabra al punto de quitarle peso, ya que a día de hoy, cuando escuchas hablar de YouTube, también sueles escuchar que el algoritmo es tan grande, complejo y extraño que ni siquiera los mismos ingenieros de YouTube saben cómo funciona. Por ende, no saben qué videos o qué situaciones son las que suelen tomar como virales para el algoritmo. Pero el hecho que se desconozca no quiere decir que no se pueda manipular. Déjame explicarte algo. Si el algoritmo de TikTok tiene como objetivo educar a la población china y entorpecer a la población occidental, entonces el de Facebook es el de generar interacciones humanas a través de reacciones del contenido y cuentas de bots. Entonces, el de YouTube es hacer que más personas pasen la mayor cantidad de tiempo posible en la plataforma. Para YouTube, el watch time es primordial. Mientras más tiempo pasen los usuarios en la plataforma, más anuncios y más clics generan, por lo que ingresan más dinero a la web. Esto significa que el algoritmo suele elegir temas que generan visualizaciones, clics y los empuja, pero eso no siempre es así. A finales de 2019 y principios de 2020 se generó un tema de una enfermedad que nos hizo tener cuarentena obligatoria en todo el mundo prácticamente, y mucha gente durante este periodo volteó su atención a YouTube como fuente de información, en donde el algoritmo se encargaba arduamente de evitar que videos hablando del tema se hagan virales, ya sea mediante la desmonetización, la cual era un incentivo para los creadores de contenido, o shadow banning, mecánica por la cual dichos videos simplemente no aparecen en las búsquedas, ni siquiera para los usuarios suscritos a los canales dueños, y la situación no pasó desapercibida. El asunto ganó tanta notoriedad que YouTube tuvo que crear un sistema de verificación de canales que tenían permisos de hablar del tema, pero
dejando una estima dentro de la comunidad. Si eres perspicaz, ya habrás notado que hice un esfuerzo en no mencionar el nombre de la enfermedad, pero como creadores de contenido, los rumores en torno a las cosas que rechaza el algoritmo son muy, pero muy existentes, ya que decir ciertas palabras específicas pueden significar que todo tu video y todo tu trabajo sea cubierto bajo el shadow banning o incluso desmonetizado, lo que puede traducirse a censura, control mediático y control de narrativa. Y en palabras de Francine Walter, desde 1956, el control de los medios de comunicación y la información significa el control de las mentes. Para concluir, se podría decir que lo que va de desarrollo de estos últimos 30 años, el Internet ha evolucionado tanto que no parece nada como eran sus inicios, y nosotros como humanidad hemos cambiado con él también. Ahora podemos trabajar, comprar, vivir, existir, formar comunidades y convivir netamente conectados a la red, y es precisamente a que somos muchos que prácticamente todo lo que usamos conlleva un algoritmo de por medio. Piensa que cuando eres bombardeado constantemente por las redes sociales y los medios, una parte muy interna de ti está consumiendo productos y se está moldeando. Desde esos reels de personas atractivas que dictan cuál es tu gusto personal, hasta esos TikTokers de comidas que dictan qué vas a comer hoy o a dónde vas a ir a comprar comida, desde el tipo de contenido empujado por algoritmos, ya sea de series o de eventos políticos del momento o de la corriente política que quieres seguir. Toda la percepción que rodea tu mundo está plagado por algoritmos que no comprendemos, pero que aprenden de nosotros. Inconscientemente pertenecemos a una cadena de retroalimentación que capta tus gustos e intereses para presentarlos a otros así y mantenerte en un flujo informativo constante donde prácticamente no tienes poder sobre lo que consumes. Y podríamos decir que lo que da a pensar no es la malicia ajena en sí, sino la malicia de uno mismo. Si Facebook puede combinar el algoritmo con bots, si TikTok puede moldear la forma de pensar de naciones enteras con su algoritmo, y si YouTube puede decidir qué temas aprobar y cuáles eliminar o mitigar mediante su algoritmo, ¿qué están haciendo ahora sin que nos demos cuenta? ¿Cuáles algoritmos están empujando una agenda política o peor, una ideología política? ¿Desde qué punto dejas de pensar como individuo y pasas a pensar colectivamente a través de los influencers y de cosas que se dicen por las redes de internet? Piensa que antes, para toparte con un contenido tenías que buscarlo o tenían que recomendártelo de algún otro medio que captara tu interés. Pero ahora con el uso de algoritmos están constantemente arrojando contenido a nuestras pantallas, tomando nota de a qué le das like, tomando nota de qué es lo que te gusta, qué temas sigues, qué contenido consumes, qué publicidades aceptas y a la final te preguntas, ¿son mías mis decisiones o son un conglomerado de contenido consumido a través de redes las que deciden por mí? Al final del día, tienes que tener la convicción y la serenidad de que tus gustos personales y las cosas que consumes son parte de lo que te gusta y disfrutas, y tiempo disfrutado no es tiempo perdido. Y por eso lo que me queda decirte es que si disfrutaste de este video, nos dejes un like, apóyanos en el algoritmo, que aunque tiene su lado oscuro, también es la fuente de apoyo y trabajo de millones de personas en la red, así que sé bueno o sé buena con las personas que te rodean. Dale cariño a tu cuerpo bebiendo agua y comiendo algo saludable. Hasta la próxima y se despide de ti tu equipo del lado oscuro.